Alaba, gloria al nombre del Señor Jesús. Estamos estudiando las ofrendas, especialmente las ofrendas de transgresión. En hebreo, la palabra ofrenda de transgresión es la palabra hebrea asham. Asham. No estoy seguro si la palabra shame, vergüenza en inglés, viene de la palabra vergüenza, viene de asham. No estoy seguro, pero hay muchas palabras en inglés que vienen del hebreo. Incluso los anglosajones tienen raíces judías y muchas palabras como muñequeras, kaf, que vienen de la letra hebrea kaf. Literalmente, lo dejaron tal cual. Entonces, asham puede ser vergüenza, porque las ofrendas de transgresión son en la modernidad. No debería decir que son modernas, debería decir las nuevas traducciones de la Biblia dicen ofrenda de culpa, que es exactamente lo que significa ofrenda. Asham no es una ofrenda por el pecado, tenemos una ofrenda por el pecado, es una ofrenda por la transgresión en algunas traducciones, pero literalmente asham es culpa, es una ofrenda por la culpa. Amén. Y en estas 4 ofrendas o 5 ofrendas, si separas la ofrenda de transgresión de la del pecado, algunas personas las juntan y se vuelven 4 ofrendas en Levítico, pero si las separas, la ofrenda por el pecado y la de transgresiones, se vuelven 5 ofrendas. De esas 5 ofrendas, 3 de ellas son voluntarias. Significa que puedes traerlas en cualquier momento, ya sea que quieras ofrendar o adorar a Dios con tu ofrenda. Hazlo. Es una ofrenda voluntaria. No es algo que estés obligado a hacer, algo a lo que estás obligado, algo que es obligatorio. 3 ofrendas son ofrenda quemada, la olá, la ofrenda de comida, al minká, y la shelamim, la ofrenda de paz. Estas 3 ofrendas son voluntarias. Las últimas 2, o una si las juntas, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones, es la asham. Esa es obligatoria. Si has pecado, debes llevar la ofrenda por el pecado. Si cometiste una transgresión contra el Señor, contra las cosas santas del Señor o contra tu prójimo, debes llevar la ofrenda de transgresión. Aprendimos la semana pasada que cuando pecas, llevas una ofrenda, te acercas, no huyes de Dios. Y luego hablamos del hecho de que José, un tipo de Cristo, les dijo a sus hermanos, voy a ponerlos en la tierra de Gosén, y en hebreo significa cercanía, un lugar de cercanía, recuerden, con todo su poder. Él vio a sus hermanos delante de él con toda su posición de poder e influencia. ¿Cómo usó su poder? Hermanos, soy José, acérquense a mí. Y son los mismos que lo vendieron por dinero, muchos años atrás. Y ese es el tipo de Jesús cuando Él regresa a Israel. Amén. Él les dirá, soy su hermano, Jesús, acérquense a mí y no se enojen contra ustedes mismos por haberme vendido. Sorprendente. Gracias, sorprendente. Me impresiona. ¿Saben? Quiero decir algunas cosas. Voy a hablar de algunos asuntos porque estamos en este tema de acercarnos. Todos estamos cerca de Dios. Lo acepto. Todos estamos en una posición de cercanía. Pero es un lugar. Es un lugar. Es una posición. De hecho, si ven Efesios 2, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Él les estaba hablando a los gentiles. El apóstol Pablo les habló aquí a los gentiles. Los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por los que llaman circuncisión a lo que se hace en el cuerpo por mano humana. Es decir, los judíos te llamaron incircunciso. ¿Recuerdan a David? Él dijo de Goliat, ¿quién es ese filisteo incircunciso? La idea de la circuncisión y todo eso no es por ser grosero, solo dicen, tú no tienes un pacto, yo tengo un pacto. Y en esos días el pacto se reflejaba en la circuncisión. En ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Él les decía, antes de que fueran salvados eran gentiles, estaban lejos de Dios, eran extraños a todas las promesas del pacto de Dios con Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siguiente. Pero ahora, digan ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, los gentiles, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y noten que este acercamiento no es por lo buenos que son, no es por lo que han hecho. Se acercan por la sangre de Cristo. ¿Se derramó la sangre? Sí, fuiste acercado por la sangre de Cristo. ¿Qué tan cerca estás? Tan cerca como la sangre de Cristo puede llevarte. Ahora,
Aunque estamos cerca en posición, hay personas que sienten. Nuestros sentimientos en realidad son un problema en nuestro andar cristiano. A veces sentimos que Dios está lejos, a veces sentimos que no somos creyentes, a veces nos sentimos deprimidos, a veces nos sentimos eufóricos, a veces nos sentimos emocionados, a veces nos sentimos muy deprimidos. Pero la cuestión es esta. Amigos, los sentimientos no son confiables, la palabra de Dios sí. Y la palabra de Dios dice que estamos cerca y necesitamos darnos cuenta de nuestra cercanía, disfrutar de ella, asimilarla y gozarla. Gloria a Dios. Hebreos 10, 1, 2. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran, perfectos, en el capítulo previo de Hebreos que trata de la conciencia. No somos perfectos en nuestro comportamiento, pero somos perfectos en nuestra conciencia delante de Dios. ¿Por qué? ¿No habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, y la frase es, de una vez por todas, apax, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Una de las cosas que las personas se oponen en las enseñanzas de gracia es que ellos dicen que no le damos a las personas la oportunidad de estar conscientes del pecado, que es algo bueno. Tienen esa idea. La conciencia del pecado es buena. Y nosotros les enseñamos a no ser conscientes del pecado. La cosa es esta, no importa qué tan inconsciente estés, en el mundo en que vivimos lo estarás. ¿Cierto? Las personas necesitan ayuda con la culpa y la condenación. Esta idea de que si eres consciente del pecado, vivirás santo no es verdad. Porque por la ley llega el conocimiento, la conciencia, la percatación del pecado. ¿Y qué pasó después de que Israel recibió la ley? Cometieron algo que nunca habían hecho antes de recibir la ley. Ellos tenían un becerro dorado, cuando lo que dijeron fue, Kol asher diber Adonai naseh. Todo lo que Dios nos mande, podemos hacerlo, somos capaces de hacerlo. Sí, eso es lo que dijeron, pero terminaron con un becerro dorado, una obra de la carne. Amigos, es muy claro que la conciencia del pecado, en el momento en que fueron conscientes del pecado, produjo pecado. ¿Significa que estamos diciendo que somos perfectos y sin pecado? La cosa es esta. ¿Somos personas que aún saben del pecado? Sí, confesamos nuestros pecados en ese sentido. Amén, pero no confesamos para que nos perdonen. Confesar significa homologeo, decir lo mismo que Dios, que tenemos pecado, pero Dios nos ha perdonado. En Cristo. Nunca voy a enseñar y nunca he enseñado que no tenemos pecado. Si decimos que no pecamos, dejamos a Dios como mentiroso. Vean en contraste, si confesamos nuestros pecados y si decimos que no hemos pecado, va lado a lado. La idea es que hay personas que dicen que no tienen pecados. Los agnósticos, no tenemos pecado. Nunca hemos dicho eso. Si no tienes pecado, ¿por qué confesar? Soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que esos sacrificios de toros, corderos, año tras año, continuamente sacrificados en los altares judíos, si funcionaran, al menos una vez, los adoradores hubieran sido purificados y no tendrían más conciencia de los pecados. Esta es la Biblia. Amigos, de haber un sacrificio que funcionara, no habría más conciencia de pecado. Si entiendes cómo Jesús es un pago abundante por todos nuestros pecados, vendrás a Dios confiadamente, te acercarás a Dios, y si sabes que tus pecados son perdonados, y perdonados de tal manera, en una forma en que Dios es glorificado, su santidad es sostenida. No hubo concesiones en su santidad. De hecho, su santidad es glorificada en la muerte de su Hijo. ¿Por qué? La ley detalló el castigo y Jesús cumplió completamente el castigo. Todos los clamores divinos de Dios sobre mí y mi familia, de justicia y santidad, la sangre de Jesús los cubrió. Ahora, Dios, déjame decir esto con reverencia. Es casi como si la sangre fuera salpicada en el altar y Jesús dijera, ¿es suficiente, Padre? Amigo, es más que suficiente.
Dios es glorificado. Su ley es magnificada. Jesús nunca quebró la ley. Él la cumplió. Ya no estamos bajo la ley porque Él la cumplió. No es que Él la rompiera, Él la cumplió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo esto? La cosa es, si vengo a Dios y tengo una deuda de pecado en mi conciencia, si sé que alguien pagó por mí y la persona descubre que aún estoy evitando a la otra persona, aún actúo como si hubiera una deuda, ¿no se sentirá insultado? La persona no sentirá que deshonré su generosidad. Pero ¿qué tal si él pagó mi deuda y nadie me dijo? Que es la historia del mundo. Ellos evitan a Dios porque en el interior de sus corazones piensan que Dios demanda santidad de mi parte. Dios demanda esto de mí, Dios demanda aquello de mí. Mejor no pienso en Dios o su existencia. Hay creyentes que tienen una deuda de pecado en su conciencia porque la comunicación desde el púlpito ha sido muy mala. No es clara. Y también hay personas, lamento decir que hay predicadores incluso, que prefieren que seas consciente del pecado para que ellos puedan decirte haz esto, haz aquello, haz esto y aquello. Y te sentirás bien al hacerlo porque calma tu conciencia. Pero lo que estás haciendo es ofrecer obras muertas. No le llevas a Dios buenas obras. Y hay una diferencia. Amén. Bien, voy a terminar. Pero vean esto. Llamo a este capítulo V.O.T. ¿Cómo lo hizo? Bajen. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Noten, no más conciencia de los pecados contra un recordatorio de los pecados. Parece que la iglesia dice, debemos recordarles sus pecados, en lugar de lo que Joseph Prince les enseña, que ya no tengan conciencia de pecados. De hecho, estoy del lado de Dios. Estoy testificando la obra perfecta, la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, que glorifica tanto a Dios, que un sacrificio por los pecados vale para todos los tiempos. Ya no debemos tener conciencia de los pecados, ya no debemos tener una conciencia judía como tenían en el Antiguo Testamento. Cada año debían llevarlo porque nunca fue un sacrificio perfecto, por eso ellos no tenían una conciencia perfecta. La razón por la que ahora tenemos una conciencia perfecta es porque tenemos un sacrificio perfecto. Bajen al versículo 4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Siguiente, luego Jesús dijo, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ahí tenemos la primera letra, V, de lo que llamo V-O-T. La primera V es la voluntad de Dios. Recuerden que Jesús dice, no todo el que me llame Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La tenemos aquí. Él quita el primero. Jesús viene a hacer la voluntad de Dios. Él quita el primero para que sea establecido el segundo. Entonces la fe es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llevarse el primero y establecer el segundo. ¿Qué es eso, Pastor Prince? Llevarse el Antiguo Testamento, que es, si obedeces te bendigo, si desobedeces te maldigo. Dios quiere llevarse eso y traer el segundo. ¿Cuál es el segundo? Gracia. El primero es la ley. El segundo es el nuevo pacto, la gracia. La primera letra es V. La voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados, apartados, santos. La palabra santo es la forma de esa palabra, santificado, mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Sabes que eres santo en términos de tu posición delante de Dios de una vez y para siempre? Y todas las bendiciones para los santos vienen a ti. Amén. La segunda letra, O. Todo sacerdote celebra el culto día tras día. En el Antiguo Testamento lo hacen diario. Significa que su trabajo no está terminado. Ellos ministran día a día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este hombre, nuestro Señor Jesús, ¿no están felices de que Él viniera como hombre? Este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios.
todo el mundo no conoce este versículo porque la iglesia en sí no está totalmente establecida en este versículo. Saben, Jesús se sentó. Hoy Él está sentado a la derecha del Padre. Él no se sentó porque es el Hijo de Dios. Él siempre es el Hijo de Dios. Él no se sentó por eso. Se sentó porque nuestros pecados habían sido purgados de una vez y para siempre. Si eres listo, te sentarías también. Porque cuando tú te levantas, Él se sienta. Cuando tú te sientas, Él hace la obra. Amén. Su modus operandi. Estamos sentados con Cristo. Gloria a Dios. Él trabaja cuando nosotros descansamos. Muy bien, vamos a bajar a la última letra, T. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. El testimonio del Espíritu Santo. La primera es V, la voluntad de Dios para quitar la ley y traer la gracia. Número 2, la obra de Jesús. Un sacrificio por los pecados para siempre. Todos somos perdonados de una vez y para siempre. Amén. Y ahora lo tercero es testimonio. La tercera es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Ven al Dios Trino? Dije, ¿ven al Dios Trino? La voluntad de Dios, el Padre, la obra de Jesús, el Hijo, y ahora el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. En primera, Él dijo, esta es la idea del griego. Este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Por cierto, esas leyes son la ley real de libertad, la ley real del amor, la ley perfecta de la libertad, debo decir, la ley real del amor, todo eso. La ley del espíritu de vida, esas son las leyes del nuevo pacto. Siguiente versículo. Después de que dijo eso, después añade, este es el testimonio del Espíritu Santo y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, dice Dios, no me acordaré más. Y esta expresión es una negación poderosa en griego. Usa dos palabras para no, diferentes palabras para no en griego y las pone juntas, lo que hace una negación fuerte. Para nada, nunca recordaré sus pecados de nuevo. Muy bien, terminaremos con los últimos pasajes. Bajen. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo. Ahora tenemos un camino nuevo y vivo, al contrario del Antiguo Testamento, entre más vienen a Dios por sus pecados. Podrían morir sin la preparación indicada. Ellos deben venir a Dios con santidad, temor y agitación. Si no se preparan bien, caen muertos. El rey Usa fue presuntuosamente y terminó con lepra. Él tuvo que salir corriendo. La presencia de Dios era tan maravillosa y Dios aún es maravilloso. Pero amigos, ahora es nuestro Padre por la sangre que fue derramada. Él nos ama. Y es un camino nuevo y vivo. Me gusta la traducción New Living. Por cierto, esa traducción de la Biblia dice que abrió un camino que da vida. En el Antiguo Testamento es el camino viejo y moribundo. Hoy hay un camino nuevo y que da vida. Si estás enfermo, entre más te acercas a Dios, amén, recibes vida en tus células, en tus músculos, en tus huesos. ¡Aleluya! Entre más vienes, más vida te dan. Es un camino nuevo y vivo. Y saben que la palabra nuevo, regresen, la palabra nuevo en realidad no es la palabra que usualmente se usa para nuevo. En griego es la palabra recién matado, una ofrenda que acaban de matar. Es un camino nuevo y vivo, que significa que en lo que concierne a Dios, la muerte de Jesús acaba de pasar ahora. Con ese espíritu debes ir a Dios. Su sangre te dio el derecho de estar ahí. Su sangre quitó nuestros pecados y por eso Dios te ve en su Hijo. Amén. Y tenemos además un sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Tienes un sumo sacerdote. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Bajen, amigos, vamos. Acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Cualquier otra enseñanza que no te dé toda la seguridad de la fe, te digo esto, no es de Dios. La buena enseñanza, la enseñanza divina, la enseñanza del Espíritu Santo les dará a las personas la seguridad de la fe. Esto de, tal vez eres salvado, tal vez no lo eres. Un predicador una vez dijo esto, bueno, no sé si alguien es salvo o no. No sé si yo soy salvo. Entonces bájate del púlpito, vamos. Estás insultando a Dios. Estas cosas están escritas. La Biblia dice que es para que sepas que tienes vida eterna. Eres el testigo del Espíritu Santo. Él está como testigo en la corte del cielo y tú dices, no te creo. Es lo que dices. Entonces deja de predicar. ¿Por qué estás ahí? ¿Por el dinero, el salario? Voy a terminar, ¿de acuerdo?
Esto fue mío. Gloria a Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. ¿Qué es una conciencia culpable? Cada vez que vas a Dios y tu conciencia dice, aún le debes a Dios, pecaste, pecaste, pecaste. ¿Recuerdas lo que hiciste ayer? Lo que hiciste esta mañana, pecaste, pecaste. Esa es una conciencia culpable. Es mejor que veas la sangre de Cristo y no lo que tú hiciste. Y amigos, si hay un mal hábito, cuando llegas a Dios, todo se irá quitando. Amén. No seamos como el mundo. No nos comportemos como el mundo. No seamos como los que ven hacia abajo a las personas, como el mundo hace. Vamos a estar ahí para levantarlos. Vamos a ser sus amigos. Y vamos, sobre todo, a proclamar con la palabra y con vida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no se trata de Dios queriendo castigarte. Dios quiere perdonarte, bendecirte y hacer que tu vida sea abundante. Amén. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.